Bienvenidos, hermanos, al estudio de la carta a los Romanos, una carta que es catalogada por la mayoría de eruditos bíblicos como la joya de la corona del Nuevo Testamento. Y de hecho algunos hablan de toda la Escritura por su riqueza teológica, por su claridad teológica, por su extensión. Son 16 capítulos donde el apóstol Pablo, quien tiene la tarea o se le asignó la tarea de básicamente escribir la gran mayoría del Nuevo Testamento, va a entregarnos este tratado donde básicamente se expone de una manera muy amplia el Evangelio, y tenemos allí la doctrina acerca de la condición de pecado del hombre, la responsabilidad de toda la humanidad condenada frente a Dios, la misericordia, la gracia, la paciencia, la bondad de Dios por todos los hombres. Se nos habla especialmente de la manera en que somos salvos. Así que hablando de la doctrina de salvación, la carta del apóstol Pablo a los Romanos es referente ineludible para poder entender correctamente cómo es que los hombres, siendo pecadores y siendo responsables delante de Dios, siendo sujetos de juicio, porque la carta nos presenta con mucho énfasis a Dios como el juez justo, el juez que no puede declarar y absolver al culpable, pero al mismo tiempo la carta nos muestra literalmente cómo Dios puede hacer que esta humanidad culpable pueda ser declarada justa delante de él. Así que la doctrina de la justificación, básicamente por fe, es explicada, traída delante de nosotros con una precisión y unas palabras muy claras. Le damos gracias a Dios por la vida de Pablo y por esta preciosa carta que espero haya despertado en ustedes al momento de leerla para venir a clase realmente ansiedad, deseos por conocer y entender mucho más lo que el Espíritu Santo nos está diciendo aquí. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a orar, hermanos, y ponemos delante del Señor este tiempo juntos y le pedimos que nos guíe, que nos abra los ojos, el entendimiento, el corazón, para que podamos ser edificados juntamente. Así que les animo allí, donde ustedes estén, a que oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Yo te doy gracias. Primero, Señor, por Cristo Jesús. A ti, Jesús, te damos gracias por tu sacrificio, por tu humildad, por haberte humillado en favor nuestro. A ti, Espíritu Santo, por revelarnos la verdad acerca de Cristo, del Evangelio. Y te pedimos, Señor, que nos acompañes en este tiempo. Todos necesitamos de la asistencia de tu Espíritu Santo. Mis hermanos que están en clase y los que van a ver estos videos en sus clases posteriormente necesitan de tu ayuda, Espíritu Santo, para poder entender estas verdades, para poder estar con la disposición correcta. Y yo como maestro la necesito aún más para poder enseñar con claridad, sin desviar, sin agregar, sin quitar, buscando tu aprobación por encima de cualquier otra cosa. Así que te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos guíes, que nos orientes y que tengamos una clase de edificación para nuestras vidas y de gloria para Cristo Jesús. En tu santo nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Romanos, así que bueno, vamos con introducción acerca de esta carta. El autor, el apóstol Pablo, la propia carta, tanto al inicio como al final, nos deja claridad acerca de esto. De hecho, no hay disputa afuera acerca de la autoría de Pablo como escritor de la carta, a pesar de que al final tenemos que ser claros en que se nos deja ver que hay una persona que está escribiendo el nombre de Pablo, pero Pablo está allí como tal dictando, así que no hay disputa acerca de esto. Acerca de la ciudad de Roma, que la carta es importante, va dirigida a la iglesia de Roma, no a la ciudad de Roma, pero la iglesia estaba situada en esta ciudad. ¿Y qué cosas necesitamos saber acerca de Roma? Hay mucho por fuera que ustedes pueden estudiar, pero básicamente tenemos que recordar algunos aspectos. Número uno, era la capital del Imperio Romano. El Imperio Romano era el imperio dominante, el imperio que se encontraba en ese momento en pleno apogeo. Prácticamente todo el mundo conocido se encontraba bajo el dominio
de Roma o bajo la influencia de Roma. Y siendo Roma la capital, siendo esta la ciudad donde el César residía, pues lógicamente la importancia para la obra evangelística, la importancia para el avance de la iglesia era prioritario. De allí que llama mucho la atención como tal, lo miraremos en el aspecto de la iglesia, que esta iglesia no fue fundada por ninguno de los apóstoles y hablaremos un poquito más hacia allá. En todo sentido, esta era la ciudad más importante, es decir, si pensamos en términos comerciales, Roma era el centro. Si pensamos en términos militares, Roma era el centro. Si pensamos en términos religiosos, Roma era el centro. Y una razón puntual para esto es que debemos recordar que César, el emperador, era considerado Dios en la tierra, representante de Dios en la tierra, y por eso una de las dificultades grandes con el judaísmo y posteriormente con el cristianismo era el asunto del monoteísmo, porque pues judíos y cristianos están abogando por un solo Dios, y eso iba en completa contravía de la posición de César como tal. Y el hecho de estar el César allí, lógicamente la convertía en la capital también religiosa del imperio. Una población estimada en más de 1 millón de habitantes, lo cual es supremamente grande para la época, pero al mismo tiempo es importante entender que aunque era la capital del imperio, la mayoría de sus habitantes eran esclavos. Hemos hablado acerca de la esclavitud en otras cartas y es importante recordar que la esclavitud que vemos aquí, más que todo se ve en sentido de pertenencia. Es decir, una persona que era esclavo significaba que tenía un dueño, el amo era el dueño, y este detalle va a ser muy importante porque Pablo, guiado por el Espíritu Santo, va a usar la figura de la esclavitud para dirigirse a los miembros de esta iglesia local, algo que sería muy sencillo de entender para ellos. ¿Qué significaba ser esclavo? ¿Qué pasaba con un esclavo? ¿Cómo se movía un esclavo y cuál era la relación del esclavo con su amo? Ahora, por el hecho de ser tan grande y ser la capital, lógicamente cualquier cosa que sucedía en Roma iba a afectar a todo el mundo conocido. Entonces era un lugar clave como tal. Predicar en la ciudad de Roma iba a ser arriesgado porque se estaba hablando de Jesús como Señor. Sin embargo, tenemos allí a César diciendo que Él es el Señor, así que era un riesgo, pero era un riesgo necesario. La ciudad como tal se caracterizaba por grandes y majestuosas construcciones, es decir, cada emperador trataba de dejar su legado, cada César trataba de dejar su legado, y la manera en que estos hombres dejaban huella o querían dejar huella para las generaciones por venir era con la construcción de grandes obras civiles, llámese palacios, obras de infraestructura. De hecho se cree, no tenemos certeza, pero historiadores seculares dicen que precisamente una de las causas por las cuales Nerón terminó incendiando la ciudad de Roma tenía que ver con que no había espacio, no encontró espacio donde levantar grandes monumentos que perpetuaran su nombre, así que decidió iniciar este incendio con el propósito de destruir algunos de las obras hechas por sus antecesores, pero se le salió de las manos. Pero el hecho de tener allí al emperador hacía que la ciudad se caracterizara por estas grandes obras. Al mismo tiempo, se tenía en la ciudad de Roma hacinamiento, porque los barrios pobres, con la gran cantidad de gente, pues se encontraban en niveles bastante de hacinamiento. Y la idolatría, igual que en todas las ciudades paganas del imperio, pues era moneda corriente, básicamente, para que podamos entender a lo que estaba enfrentada la iglesia. De la iglesia como tal, tenemos para rescatar algunas cosas. Primero, humanamente hablando, como les dije hace un instante, no sabemos con exactitud quién o quiénes iniciaron la plantación de esta iglesia. Se cree, según tradición, que algunos de los hombres que fueron convertidos al cristianismo durante la predicación de Pedro en Pentecostés, la que se nos narra en el libro de los Hechos en el capítulo 2, al regresar a Roma después de su peregrinaje por la Pascua,
terminaron fundando esta iglesia. Creo que el punto importante es ver que para fundar la iglesia en la ciudad clave más importante del imperio, el Señor se reservó el fundarla con santos anónimos y no utilizó a ninguno de los apóstoles para hacerlo. A pesar de que la tradición católica romana dice que fue el apóstol Pedro, el hecho de que cuando la carta se escribe Pablo, como lo hemos visto en todas sus cartas, y no es la excepción en Romanos, está saludando a todos sus conocidos allá, y que si es verdad que Pedro estaba en Roma y que Pedro era el apóstol de Roma, ¿por qué Pablo no saluda a Pedro? Eso sería una descortesía y mandaría un mensaje bastante equivocado. Saludar al resto de la iglesia, pero ignorar al apóstol Pablo solo acarrearía y echaría leña al fuego a los divisores de Corinto, que estaban siempre tratando de tomar partidos y formar facciones, como lo estudiamos en su momento cuando vimos la carta, la primera y segunda carta a los Corintios. Así que no sabemos quién fue. De hecho, según la propia carta, Pablo ni siquiera había estado en la ciudad de Roma, en la iglesia de Roma. Él escribe la carta y es muy claro, muy evidente que Pablo anhela ir. Pablo les está diciendo, he querido ir, pero me ha sido imposible, me he visto impedido. Pero luego al final está diciendo, tengo planeado ir allá, y lo que se entiende es como que Pablo ahora está pensando en moverse mucho más hacia Occidente y ve a Roma como la nueva Antioquía de Siria. Recordemos en el libro de los Hechos que la ciudad de Antioquía se convirtió en la capital de las misiones para los primeros viajes misioneros del apóstol, y lo que se cree, de acuerdo a la carta, es que Pablo ahora tenía la intención de usar a Roma, y lógicamente esta iglesia sería clave para de allí enviar todo su esfuerzo misionero hacia España y todo lo que está mucho más, lo que conocemos hoy como Portugal, al occidente del imperio. Entonces, esa era como la intención. Algunos creen que después de su primera liberación, Pablo alcanzó a visitar España. No tenemos registro de eso, no sabemos si es así, pareciera que sí, y regresa para ser nuevamente encarcelado, ya finalmente martirizado, como él mismo lo anuncia que está a punto de suceder en la segunda carta que envía a Timoteo, que será su última carta. Bueno, las razones para escribir esta carta, vemos la providencia divina, el hecho de que ninguno de los apóstoles hubiese estado allí, el que no hubiese sido fundada por uno de esos apóstoles, llevan a Pablo a escribir con mucho detalle el tratado teológico del Evangelio, la justificación por la fe, cómo Dios justifica a los pecadores. Y por eso hablamos de la providencia divina, porque el hecho de que Pablo entendiera que no había habido instrucción apostólica, no que él menospreciara a los demás hermanos. Hemos visto en las cartas con toda claridad que esa no era la posición de Pablo. Pero aún esto, teniendo en cuenta este amor y este respeto de Pablo por los demás hermanos, el que Pablo se consideraba exactamente igual a los demás, como a la postre era verdad, no niega la preocupación pastoral de Pablo por dejar muy clara la doctrina apostólica. Recordemos que la Escritura nos deja ver que la iglesia está fundamentada sobre Cristo y el fundamento de los santos apóstoles y profetas. Eso significa la instrucción apostólica que estaba siendo usada por el Señor para cimentar las bases teológicas de la iglesia naciente. Así que en la providencia de Dios, el que ningún apóstol haya tomado parte en la fundación de la iglesia, se convirtió en ese momento en una, quiero más bien usar la palabra ocupación de Pablo, y se toma el detalle de escribir muy claramente, prácticamente, lo que él hubiese predicado, o Pedro hubiese predicado, o Juan hubiese predicado y enseñado si hubiesen pasado un tiempo allí. Ahora, quiero hacer notar que no hay una corrección puntual en la carta. Entonces, como que Pablo no está diciendo, ustedes no entienden el Evangelio, sino se asegura de escribirlo y transmitirlo de una manera tan clara, con tantas ilustraciones, con tantos detalles,
que si de alguna forma ninguno de los apóstoles llegase allí, la iglesia tenía completamente certeza de poder comparar, ok, eso es lo que ellos enseñan y eso es lo que nosotros creemos, estamos bien. Y al mismo tiempo, aunque no había una doctrina herética que estuviese siendo abordada, como en el caso de Colosas, directamente en la carta, Pablo sabía que los falsos maestros pululaban y se movían por todas las iglesias tratando de desviar a la grey. Así que el peligro de los falsos maestros es un peligro latente y Pablo lo que hace es poner las cosas claras como tal y es parte de lo que se explica aquí en sus guías también, hermanos. Bueno, la fecha, se cree que la carta es escrita entre el 56 y 57 después de Cristo desde la ciudad de Corinto. Hay detalles internos en la carta, usted los puede mirar. Capítulo 16, 1, 2, 23, hacen referencia a personajes que se encuentran precisamente con Pablo en la ciudad de Corintios. Entonces aquí usted puede comparar con 1 Corintios 1:14, lo hace en su casa para que entienda por qué hablamos de que se cree que se escribió desde la ciudad de Corinto como tal. El tema, como lo vemos nosotros, de la carta es el evangelio extendido. Y cuando decimos extendido no significa el evangelio predicado o en extensión geográfica, sino el evangelio extendido es como si el evangelio estuviese así, como un rollo que se abre. Y Pablo lo que hace en esta carta es explicar parte por parte, con mucho detalle y con mucha precisión teológica, el compendio del evangelio, el mensaje del evangelio. Así que si alguien en este momento está viendo esta clase y todavía no tiene claridad acerca del evangelio, quiere poder entender las doctrinas inherentes al evangelio, Romanos es el lugar. Si bien lo vimos en Efesios, este también precioso tratado teológico acerca de la iglesia y también de la condición del hombre, Romanos es el lugar para ver el evangelio a sus anchas, el evangelio en toda su dimensión, la condición del hombre, lo que Dios hace y al final, pues unas aplicaciones prácticas. El propósito era instrucción, no hay corrección, recordemos eso, sino hay instrucción acerca de, bueno, primero judíos y gentiles, cómo son justificados exclusivamente por medio de la fe en Cristo. Y esa parte es lo que usted va a ver, hermano, con mucha repetición. Preparando el material para esta clase, yo me sorprendía, le daba gracias a Dios al ver la cantidad de citas de Romanos en los cuales vuelve a enfatizar en lo mismo, y es la justificación únicamente por fe. Es decir que Romanos echa abajo más que cualquier otra carta, cualquier idea, cualquier doctrina de salvación por algo distinto a la fe en Cristo Jesús. Obras, judaísmo, cosas que yo haga buenas, cualquier buena intención, quedan abajo y Pablo en Romanos enfatiza nuevamente justificación por fe, así que lo veremos allí cuando entremos como tal en nuestra vista panorámica. Entonces, el resumen que usted lo tiene allí, así que no se lo voy a leer, pero puede entenderse como un tratado teológico explicando detalladamente el evangelio que Pablo hace de lo mismo. Hemos visto la condenación absoluta, la responsabilidad total y absoluta de la humanidad. Ese es un tema importante porque cuando hablamos de la justificación solo por la fe, algunos su primera objeción va a ser, bueno, entonces pobrecitos los que se van para el infierno. Y es importante ver que la carta a los romanos lo primero que va a hacer es echar abajo la idea de la inocencia del hombre condenado. Ahora, Pablo no se sonroja al escribir y dejar claro que solamente los elegidos de Dios van a responder en obediencia al llamado a confiar en la salvación y la justificación por fe. Pero al mismo tiempo la carta es muy clara en cómo los hombres que van a ir al infierno van a ir por su propia responsabilidad, por su propia decisión, porque ellos son culpables. Es decir, Romanos nos deja ver que no hay víctimas de Dios, que Dios es justo,
y que cuando Dios salva a un pecador, lo que está mostrando es misericordia, y que cuando decide no salvar al otro pecador, lo que decide es mostrar justicia, pero de ninguna manera alguno de los dos grupos va a recibir injusticia. Es una explicación que R.C. Sproul, que ya está en la presencia del Señor, explicaba de una manera magistral y asombrosa, cómo Romanos nos deja ver que Dios no es injusto, y que lo que Dios hace al mostrar misericordia no hace que el grupo que no recibe misericordia sino justicia sea víctima, porque finalmente van a permanecer en la condenación debido a sus propias obras y no debido a no ser salvados. Entonces es importante, en su momento trataremos de explicar un poco más esta doctrina dentro de la propia carta. La paciencia de Dios con los pecadores es exaltada. Dios, a través de Pablo, primero nos deja ver cómo Dios ha sido paciente, luego nos va a mostrar el tema de la justificación como el único medio para evitar la condena, que es merecida, porque se ha hablado de la responsabilidad del pecador. Pablo va a utilizar muchas figuras del antiguo pacto. Se va a hablar de Abraham, se va a hablar de David como tal, para dejarnos ver Moisés, a dejarnos ver que la salvación es solo por el hecho de ser justificados a través de la fe. Luego de esto, que es la otra objeción que usualmente la doctrina de la justificación, de la salvación por fe y por gracia tiene, es como que antes en el proceso es, ok, pobrecitos los que no son justificados, son víctimas para el infierno, y Pablo echa eso abajo. Luego que se explica la justificación por la fe, la siguiente objeción que se encuentra, y por eso la carta a Pablo es como si estuviese entablando un diálogo con alguien, como que, bueno, y tú dices, y ahora podrás argumentar y puedes decir esto. Es como si hubiese una persona que está haciendo oposición a esta doctrina, y entonces la siguiente conjetura que Pablo aborda es como, ok, entonces ahora tú dices que si es por fe, podemos vivir pecando, pero el tema siguiente es el tema de la santificación. Y Pablo lo que va a mostrar es que hay dos posibilidades: o se vive en la esclavitud, usando la figura que para ellos es muy común por la ciudad, del pecado, lo cual lleva a la muerte, o ahora se es esclavo de la justicia, y por el Espíritu entonces el nuevo creyente se encuentra no solo capacitado, sino deseoso, porque tiene un nuevo corazón, de vivir en santidad, de vivir la vida a la manera de Cristo. Entonces, de ninguna manera la justificación por la fe provee argumentos para vivir en una vida de desorden, como muchos en el día de hoy lo tratan de justificar. Es decir, que de ninguna forma el libertinaje es un resultado de la justificación por la fe, es todo lo contrario. Luego, Pablo pasa a la vindicación de Dios acerca de las promesas a Israel. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que muchos dicen, bueno, pero si Israel era el pueblo de Dios, ¿por qué ahora Dios lo abandonó? Y entonces los capítulos 9, 10, 11, Pablo es usado por Dios para vindicar la justicia de Dios con Israel, la fidelidad de Dios. Entonces responde preguntas como, ¿y acaso entonces Dios dejó de cumplir su palabra? ¿Acaso Dios dejó de cumplir su promesa? De ninguna manera. Aunque el pueblo de Israel fue infiel, Dios permanece siendo fiel, y explica cómo es que Dios es fiel a pesar del rechazo del pueblo, a pesar de que muchos israelitas según la carne, biológicamente, el Israel étnico, no es el mismo Israel espiritual. Y es un detalle muy importante, que en su momento lo abordaremos en cómo se relaciona con la iglesia en nuestros días, porque hay una iglesia que podríamos llamar la iglesia étnica, o más bien la iglesia profesante, para usar términos teológicos que tal vez usted encuentre en un libro actual, y la verdadera iglesia espiritual, la iglesia genuina, la iglesia verdadera redimida por el Cordero. Entonces son momentos en que, wow, nos va a abrir el entendimiento, espero yo.
el Espíritu Santo, y al final, como en las otras cartas, tenemos un enfoque en la aplicación. Hemos visto como Pablo al final, usado por Dios, siempre termina en, ok, entonces, por todo lo que les he explicado, por todo lo que Dios ha hecho, ustedes deben vivir de esta manera, y Pablo va a usar de capítulo 12 al 16, los últimos 5 capítulos, acerca de aplicaciones prácticas de todos los 11 capítulos teológicos que acaba de exponer. Muy bien, el bosquejo. Entonces, hay varias opciones. Usted va a encontrar en libros de texto varias opciones. Les recuerdo que nosotros estamos buscando un acercamiento homilético, es decir, de estudio, de cómo se podría enseñar. Si usted va a hacer un grupo pequeño en su casa, en la iglesia, le han comisionado enseñar este libro, ¿cómo podemos tal vez ponerlo de manera que lo podamos transmitir con facilidad? Y nuestra propuesta es la siguiente, capítulos 1 al 3, versículo 20, condenación. Pablo expone y deja claro que todos los hombres están condenados. Luego, hasta el capítulo 5, tenemos la justificación. Pablo dice, bueno, todos estos condenados, culpables, responsables, ¿cómo pueden pasar del estado de condena al estado de justificación? Luego capítulos 6, 7 y 8, Pablo está hablando de la santificación, es decir, esta justificación produce santificación. Luego Pablo va a hablar de la vindicación de Dios, como Dios es justo, aunque lo acusen por lo que está pasando. Y por último, capítulos 12 al 16, una aplicación, es decir, la puesta en práctica de todo esto. Entonces, wow, con esto en mente vamos a nuestra vista panorámica, hermanos. Así que vamos a entrar allí con la escritura, haciendo énfasis en los capítulos que consideramos más importantes para nuestro entendimiento. Entonces, capítulo 1, versículo 3 y 4, Pablo va a iniciar dejándonos ver la doble naturaleza de Cristo. Y esto es importante para la carta, porque Pablo varias veces va a usar la figura de Cristo como hombre y Cristo como Dios para poder mostrar la justificación por la fe, el ejemplo que tenemos para seguir y cómo la muerte de Cristo nos ha librado de la condenación. Y para esto es importante enfatizar la doble naturaleza de Cristo. En teología eso es importante cuando estudiemos cristología, pero aquí Romanos nos lo deja ver con toda claridad. Miremos capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, la buena noticia, es decir, el Evangelio, trata de su Hijo. En su vida terrenal, y aquí Pablo está enfatizando esto, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo nos deja ver las dos naturalezas. En su vida terrenal, descendiente de David, es decir, como hombre descendiente de David, eso lo vimos en los evangelios, según Mateo, según Lucas, está el linaje que viene de María y de José para demostrar que terrenalmente hablando era descendiente de David. ¿Y eso qué significa? Tiene una naturaleza como hombre, él nació, y eso es importante. Pero quedó demostrado que era el Hijo de Dios con mayúscula, entonces ya estamos hablando de la persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, cuando fue resucitado de los muertos por medio del poder del Espíritu Santo. La muerte no lo pudo retener porque a pesar de ser hombre era Dios y como Dios sin pecado, y la muerte o como paga del pecado no tenía ningún poder sobre él. Entonces Pablo inicia su carta con esta declaración, la cual es fundamental para todo lo que viene a continuación y nos ayuda a nosotros a hacer frente a todas estas sectas, algunas más grandes, algunas más pequeñas, que niegan o bien sea la humanidad de Cristo o bien sea la deidad de Cristo, como los testigos de Jehová, que realmente pues no son testigos, los falsos testigos de Jehová. Capítulo 1, versículo 14, es uno de los temas que causan contradicción para algunos, la deuda de Pablo. Pablo dice, porque estoy en deuda, y es importante ser claros acerca de con quién está Pablo en deuda y qué es lo que dice acá. Dice versículo 13, vamos a leer desde el 13. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto en otros gentiles. Verso 14.
pues siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo. Biblia de las Américas, Reina Valera, dicen, pues siento o tengo tengo deuda con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia, el Evangelio. ¿Por qué es importante esto? Porque algunos han tomado este versículo que Pablo dice, estoy en deuda, pensando que la deuda es con Cristo. Y aunque suena noble decir, yo estoy endeudado con el Señor y entonces ahora voy a ir a predicar el Evangelio, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque significaría que de alguna manera tú y yo podemos retribuir a Cristo lo que Él pagó por nosotros. Y eso echaría completamente abajo la justificación por la fe, la salvación por gracia, y estaríamos hablando de, se nos dio, fue una suerte de crédito. Entonces no es que sea gratis, sino es como, voy a poner un ejemplo, voy al centro comercial o voy a un almacén de electrodomésticos, no tengo dinero en el momento, no tengo cómo pagar y entonces me otorgan un crédito y sin dar nada me entregan el televisor o la nevera o lo que sea que yo esté deseando obtener. Y luego de que tengo ese electrodoméstico en mi casa, entonces al mes o a los 2 meses o incluso a veces se puede pactar periodos de gracia, 6 meses, 1 año, comienzo a pagar. Entonces la diferencia de fondo es grande porque en el caso de un crédito, aunque no desembolso al principio, al final cuando pague la última cuota, yo voy a decir, yo lo pagué, yo lo compré. Así que es muy importante que diferenciemos que Pablo de ninguna forma está introduciendo la idea de estás en deuda con Cristo y puedes pagar. Entonces, lo que él está diciendo es que está en deuda, se siente deudor de los hombres, obligado a predicarle a los demás. ¿Y en qué sentido cambia eso? Cambia en el punto de que Pablo lo que dice es, yo no soy mejor que ellos, así que yo me siento obligado a predicar el Evangelio a todos los hombres, sean gentiles o sean judíos, sean civilizados o sean incultos, porque yo he sido salvado por la gracia también. Entonces es distinto y todo creyente debería tener ese celo evangelístico, pero muy importante que tú y yo no estamos pagando a Cristo por la sangre que derramó. Es decir, porque tú puedes aplicar esto si no entiendes bien voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen padre, voy a ser un buen pastor, voy a ser un buen miembro de iglesia local, porque estoy en deuda con Cristo y no es correcto. Ahora, Filipenses, que lo estudiamos antes, nos decía, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, pero es diferente mi respuesta a gratitud de algo que no puedo pagar. Entonces, el ejemplo sería algo así como, alguien como yo, me hacen un regalo de algo que cuesta $1,000,000, bueno, con lo que yo recibo por mi labor como pastor, tendría que vivir unos 200 años, tal vez 300 años para poder pagar eso que alguien me quisiera dar. No hay forma de hacerlo. Pero entonces, como esta persona me ha hecho ese regalo, yo en gratitud le voy a servir. Yo en gratitud le voy a sabiendo que no hay manera en que yo pueda pagar. Y eso es lo que Pablo está diciendo allí en Filipenses. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Es diferente, es gratitud. Me lleva el amor de Cristo a vivir en obediencia, pero no como una suerte o una forma de estar pagando por lo que Cristo me ha entregado. Y allí, mis amados hermanos, tenemos una diferencia bastante grande. Capítulo 1, versos 16 al 17, una de las declaraciones más fuertes que tiene Romanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y entonces vamos allí al texto para poder ver esto. Dice Pablo aquí, pues no me avergüenzo de la buena noticia, es decir, del Evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Lo que Pablo declara en el capítulo 16 es supremamente importante porque Pablo va a estar abordando
en los versículos que vienen a continuación, la responsabilidad de los gentiles frente a su condenación y la responsabilidad de los judíos frente a su condenación. Y por eso Pablo provee en el versículo 16 el marco de referencia común y es, ok, ahorita voy a desarrollar la condena de la responsabilidad de los dos grupos, pero primero también establece que el evangelio es el poder de Dios suficiente, un poder que no es un poder estático, no es energía estática, sino es energía en movimiento. Es importante, tal vez aquí pensaron ustedes en física, no es energía que está allí quieta, no es algo muerto que si lo mueven se activa, sino que es en acción. Es decir, que el poder está en el evangelio y no en aquel que predica el evangelio. Y dicho esto, Pablo pasa a decir, y este evangelio tiene poder para salvar a todos los que creen. Y eso es importante porque Pablo en Romanos va a hablar mucho de la elección, pero el fundamento está en que el evangelio tiene poder para salvar a todo el que crea. Y esta frase, esta declaración de Pablo nos transporta a Juan capítulo 3, versículo 16, donde nos deja ver que Cristo muere, su salvación es poderosa para salvar a todo el mundo, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a dar su vida en rescate por el mundo. Sin embargo, como lo vamos a ver aquí en la carta a Romanos, es un evangelio que cobra poder y tiene efecto sobre aquellos a los que Dios ha elegido salvar. Pero lo primero que establece es que a través del evangelio se salvan gentiles, pero también judíos, todo el que cree sin importar cuál es su origen étnico, es decir, no hay ninguna restricción para esto. Luego, de los versículos 18 al 32, Pablo va a hablar acerca de los gentiles, siendo culpables de pecado y merecen la condenación. Tal vez amplíe un poquito más aquí, versículo 17, Pablo dice, esta buena noticia, el evangelio, recuerden que buena noticia es evangelio, evangelium, esta buena noticia nos revela, acuérdense que lo hemos estudiado, que la palabra revelar aquí hace referencia a quitar un velo, algo que estaba oculto y que ahora ha sido manifiesto. Y eso es importante porque lo que Pablo está enfatizando es, el evangelio no es algo oculto, el evangelio no es algo que está velado para todo el mundo, sino que es una buena noticia muy clara, muy transparente, que cualquiera que la escuche la puede comprender. ¿Y qué es lo que dice el evangelio? Mira, dice, este evangelio nos muestra cómo es que Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Y quiero tal vez enfatizar un poco esto antes de pasar al otro punto de los gentiles. Cómo Dios nos hace justos. Si se dan cuenta, en la gramática, el sujeto que lleva a cabo la acción es ¿quién? Dios. Dios es el sujeto que está actuando y nosotros somos sujetos pasivos sobre los cuales la acción de Dios viene a tener efecto. Y esto es clave, parece un juego de palabras gramaticales, pero no lo es. Porque lo que Pablo está estableciendo es que el hombre, nosotros, que es lo que Pablo pone en Romanos, no hacemos nada en ese sentido, porque es Dios quien nos hace justos ante sus ojos. ¿Y por qué es importante esto? Porque Pablo en Romanos va a mostrar de los atributos de Dios que más enfatizan en Romanos es que Dios es juez y Dios es justo. Es decir, Dios es el que va a dictar sentencia. Dios es el que tiene al frente a los hombres y va a decir, es culpable y se va para el infierno, o lo declaró justo. Y por eso el punto es, Dios nos hace justos frente a sus ojos. Es decir, que Él nos ve y nos ve justos. Ahora, ¿cómo se logra esto? Mira lo que dice Pablo, lo cual, es decir, la justificación frente a los ojos de Dios, se logra, se lleva a cabo, se hace realidad de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida, o por medio de la fe el justo vivirá, o el justo vivirá por la fe o por su fe. ¡Wow! Tremenda declaración, porque Pablo está diciendo de principio a fin por medio de la fe. Entonces,
hay gente, y tal vez alguno de los que está viendo piense eso todavía, que dice, ok, Dios me justifica por la fe, me salva por la fe, pero luego de eso, yo debo encargarme de mantenerme salvo. Entonces, ahí se introduce la doctrina equivocada de que la salvación se puede perder. Pero una de las cosas de las que Pablo va a hablar con fuerza en su carta a los romanos es de que la salvación del creyente está asegurada, que no hay manera en que el creyente genuino se pierda, y eso es fundamental para nosotros en nuestra clase. Entonces, de principio a fin, ¿qué significa de principio a fin? Fin es cuando estemos en la Jerusalén celestial. Allá podemos ver culminada completamente nuestra salvación. De hecho, Pablo lo va a usar también aquí en la carta. Entonces, ya somos salvos, lo vimos en Efesios, somos la obra maestra de Dios, ya estamos asegurados, pero todavía no vemos eso porque todavía estamos de este lado del sol. Pero el punto es, de principio a fin, es decir, después de que Cristo te salva, aún el proceso de santificación es una obra de Dios. No se requiere que tú la conserves, sino que Él te preserva. Entonces vamos a ver eso con detalle, pero es lo que Pablo está hablando acá. Muy bien, entonces, como lo vimos, del versículo 18 al 32, Pablo va a estar hablando básicamente de la responsabilidad que tienen los gentiles, es decir, todos los que no son judíos, de su propio pecado y condenación. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar Pablo? Los gentiles son culpables, los gentiles han pecado, son responsables y merecen la condenación. Entonces, Pablo entra a probar primero eso, porque es como si estuviésemos con un adversario que dice, pero ¿por qué Dios condena a los gentiles? Pobrecitos ellos no conocieron a Abraham, ellos no sabían de Adán, ellos no sabían de la creación, cómo fue, del pacto davídico, ellos no sabían de Moisés. ¿Por qué Dios los juzga de esa forma? Y lo que Pablo va a hacer en primera instancia es probar que todo gentil, es decir, tú y yo, son responsables, son culpables y por tanto merecen ser condenados tanto como un judío que ha conocido la ley de Dios desde la niñez y la ha quebrantado. Entonces vamos a mirar algunos aspectos. Pero Dios, verso 18, muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Entonces al principio alguien puede decir, sí, claro, eso es justo, los pecadores y perversos, yo no estoy en ese grupo. Pero el versículo 19 dice, ellos, es decir, los que detienen la verdad con su perversión, los pecadores y perversos, conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Préstale atención a ese versículo porque para muchos el argumento hoy, pensemos en hoy, es Dios no puede condenar a una persona que nació en una tribu en el África y que jamás escuchó a un misionero. Dios no puede condenar a alguien que está en el Amazonas y que nunca se le ha explicado el evangelio y se molestan con Dios o con el predicador cuando se expone esto. Pero mira cómo Pablo dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios. Él dice, pues claro, cuando les predican, pues ahí sí. Pero si no les han predicado, son inocentes. Y vamos a ver la falacia de esa postura. El versículo 20 lo explica. Pues, desde ese pues es la conexión. ¿Cómo es que la verdad de Dios es evidente para ellos? Dice, pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¡Wow! Lo que Pablo está diciendo es que Dios manifiesta su presencia, la verdad de su ser a través de la creación. Y entonces podemos pensar, ¿qué tribu puede estar exenta de esto? No hay. Todos, dice acá, desde la creación del mundo, es decir, desde el primer hombre hasta el último, han visto las cualidades invisibles de Dios. Y mira, Pablo sigue insistiendo, versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar
ideas necias sobre Dios. Y lo que va Pablo a desarrollar básicamente es que los hombres vieron la creación, la cual les hablaba a su corazón de que hay un Dios, de que hay un creador detrás de todo esto, pero en lugar de adorar a ese creador, comenzaron a tener pensamientos necios y terminaron adorando la creación. Para ellos fue más fácil pensar que el sol era un Dios, a pensar y aceptar que hay un Dios que creó el sol. Para ellos era más fácil, en sus corazones decidieron creer que el agua es un Dios, como lo creían los del Nilo, los egipcios, que la hierba, los animales, que el toro porque tenía fuerza era un Dios, y adoran la creación, que es lo que Pablo dice acá. Mira lo que dice: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar, verso 23, de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces, Pablo está condenando a todas estas personas que nunca escucharon de Abraham, que nunca escucharon de Moisés, que nunca escucharon de los patriarcas de David, pero que siguieron en la idolatría. ¿Y por qué es importante esto? Cuando hay gente que dice, no, Dios no puede condenar a alguien que no ha escuchado el Evangelio, lo que está diciendo es que lo peor que nosotros hacemos como iglesia es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si se trata de gente que puede ser salva sin escuchar el Evangelio, entonces Dios no lo toma responsable. Mandar misioneros es cruel. Cuando alguien llega, por ejemplo, viene del África, nunca ha estado en contacto con la civilización, deberíamos decirle, mira, si vienes a Colombia, a Estados Unidos o cualquier país donde hayan misioneros, pastores, creyentes, no los escuches, porque apenas los escuches y no los recibas el mensaje, vas a ser condenado. Entonces es absurdo y deberíamos cancelar todas las misiones. Y lo que Pablo hizo, junto con los otros apóstoles, fue traer condenación al mundo. ¿Por qué mejor se hubiera quedado Pablo allá en Damasco, se hubiera devuelto a su ciudad natal, Tarso, y quedarse quieto? ¿Para qué predicar si esos gentiles, sin escuchar la verdad del Evangelio, estaban mejor? Entonces Pablo echa abajo esto y sigue hablando un poco más de la responsabilidad de los gentiles. Mira lo que dice versículo 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Entonces Pablo está mostrando algo parecido a lo que Cristo dijo: del corazón del hombre viene el adulterio, el asesinato, el robo, la calumnia, el chisme, el asesinato, todo viene de allí. Y como resultado, ellos usaron sus cuerpos para hacerse a sí mismos cosas viles y degradantes unos a otros, entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de alabanza. Amén. Entonces el punto de Pablo con los gentiles es: gentiles, todos los ídolos que ustedes tienen los acusan. Todos los ídolos que ustedes tienen, en lugar de mostrarlos como víctimas inocentes que han sido levantados en un ambiente de idolatría y por lo tanto no son sujetos de juicio de parte de Dios, es lo contrario. Gentiles, ustedes al adorar las cosas que Dios creó y no a Dios, son completamente culpables. Y sigue mostrando la manifestación de ese pecado, versículo 26. Por esa razón, por haber adorado a las cosas creadas y no al Creador, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y eso es importantísimo, porque estamos en el siglo XXI. Estamos en la época donde se nos está hablando de que no hay género, que no se nace siendo ni hombre ni mujer, que da lo mismo si me meto con una mujer que si me meto con un hombre, o si me meto con los dos, o si me meto con animales, o con lo que quiera. Pero dice el verso 26, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, es decir, que no nacieron así, sino que tenían esas pasiones pecaminosas. Y comienza el Señor a hablar acerca de esto. Dice: aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras, es decir, lesbianismo, lo tenemos acá. No es algo nuevo, mis hermanos, es algo que ha estado siempre en la humanidad. Tenemos a Sodoma y a Gomorra.
Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Entonces, nos deja ver que Dios no aprueba las relaciones entre el mismo género. El título que Pablo está usando son pasiones vergonzosas, así que tengan cuidado con todos estos pastores y predicadores que están tratando de promover al interior de la iglesia que Dios es amor y que a Dios no le importa y que si son fieles y que si quieren estar bien no pasa nada. Para Dios, el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo y cualquier cosa que vaya en contra de la naturaleza, hombre, mujer, es algo vergonzoso, algo que Dios detesta. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, que es lo que el mundo piensa, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Pablo está hablando aquí de una doctrina que se conoce como la gracia restrictiva de Dios. ¿Qué significa eso? Aun cuando no son creyentes, la manera en que Dios se manifiesta con gracia, con bondad, con amor, con los incrédulos, es con su gracia restrictiva, que para tratar de ilustrar, es como si Dios pusiese su mano en el pecho del incrédulo y lo retuviera, lo restringe para que el incrédulo no lleve a cabo todo lo que su corazón perverso quiere hacer. De hecho, si tú y yo somos sinceros, esa es la razón por la que tal vez tú y yo no terminamos en una cárcel antes de conocer a Cristo. Esa es la razón por la que no salimos en un titular de prensa antes de conocer a Cristo. Esa es la razón por la cual no acabamos con nuestros matrimonios antes de conocer a Cristo, no acabamos con nuestros hijos, lo mismo, porque la gracia de Dios común en toda la humanidad nos restringe. Pero hay una cosa aquí, es que hay momentos donde Dios quita su mano y entonces lo que está mostrando esa doctrina es que el hombre incrédulo está peleando contra Dios para ir a hacer lo que quiere hacer, pero Dios lo detiene. Pero hay momentos en que Dios quita su mano, como lo hizo con Faraón. Cuando dice endureció el corazón de Faraón, es como le quitó la mano y permitió que Faraón siguiese adelante con su deseo pecaminoso. Y es lo que vemos acá. Así que voy a decir algo que va a sonar muy fuerte, pero de acuerdo a Romanos, el homosexualismo, lesbianismo, bestialismo y todo lo que le quieras poner aquí, todo LGBTQI, todo lo que le pongas allí, es Dios quitando su mano de restricción. Es Dios levantando la mano y dejando que el hombre lleve a cabo sus pasiones vergonzosas. Ahora, tal vez alguien diga, ok, está bien que Dios condene a este grupo de pervertidos en ese sentido sexual, pero Pablo cuando dice aquí al inicio, tenemos que ver, dice a estos hombres perversos y pecadores que con su perversión detienen la verdad, no está hablando de manera exclusiva de los homosexuales o las lesbianas, de los inmorales sexuales, sino fíjate que Dios dice acá, me pasé, aquí está. Se llenaron, verso 29, de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Es decir, que delante de Dios el chisme también te pone en una posición de perverso, porque a veces somos muy rápidos para decir, bueno, los gays, eso sí, ellos tienen que ir al infierno, pero el chismoso, no, tampoco. Bueno, el chismoso también, porque es perverso, porque está llevando a cabo lo que su corazón quiere. Traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Mira lo que dice el verso 30, parte B. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Y es lo que vemos, cada vez como que están pensando en cómo peco. Ya esto no me satisface, quiero algo más, algo peor. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles, no tienen compasión. Verso 32. Saben bien en el fondo de sus corazones, y por eso quieren callar la iglesia, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Y peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y uno puede pensar en lo que estamos viendo en el mundo hoy. Sabiendo que no es nuevo, porque estamos en Romanos, siglo I,
Leemos las historias de jueces en el Antiguo Pacto, leímos Sodoma y Gomorra en Pentateuco, pero ¿qué vemos hoy? Ya el Día del Orgullo Gay y toda esa doctrina de género, entonces ya no solamente es déjennos ser, sino ustedes también tienen que decir que esto está bien. Y cómo ponemos a los niños a que actúen de la misma manera, cómo enseñamos a la sociedad a pecar más, entonces no solamente déjame abortar, sino paga por mi aborto, y di que está bien abortar y enseña a todos a que está bien abortar y enséñale a las niñas que pueden tener relaciones y simplemente abortar si quedan embarazadas. Entonces vemos el cumplimiento de Romanos en la sociedad, entonces eso tenemos que entender, no hay tal cosa como pobrecitos. ¿Por qué van al infierno? Porque van a ir al infierno porque no han sido rescatados, sí, pero no, el motivo de la condena no es eres condenado por no ser elegido, no, son sus pecados, cada uno de ellos, todos los que hayan cometido, los que los van a poner en el infierno. Entonces alguien puede decir, espérate Juan, pero en Juan nos enseñó que el motivo de la condenación es no creer en Cristo Jesús. Sí, desde la perspectiva de Juan lo que se está mostrando es el que rechaza el Evangelio se condena, pero en el infierno finalmente va a quedar. ¿Por qué razón? Por sus pecados. Es decir, va a estar allá no por no ser elegido, sino por homosexual o adúltero o mentiroso o blasfemo, pero sobre todo por rechazar al Creador y adorar la creación. Y alguien puede decir, ¿y qué de la persona que no tiene ni un solo ídolo de metal, nunca se ha postrado porque siempre ha pensado que la religión es un engaño? Bueno, tienes que recordar que los ídolos no son solamente de barro, de piedra, de metal o de madera. Hay un ídolo que casi todos tenemos y es el ídolo del yo. Hay ídolos invisibles. Entonces puede ser la familia, puede ser el ego, puede ser el ser reconocido. Es decir que no hay uno solo que sea inocente de idolatría. Cualquier cosa que se adore fuera de Dios es idolatría. Entonces tenemos que recordar eso. Muy bien, el capítulo 2, Pablo entonces va a hacer exactamente lo mismo, pero con los judíos. Entonces, acabo de demostrar, los gentiles son culpables, merecen la condenación. Ahora Pablo va a mostrar, los judíos son culpables de pecado y merecen la condenación. Entonces, vamos al texto. Y ahora Pablo le está hablando a los judíos de una manera como si hubiese un diálogo con ellos. Entonces, tal vez tú crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa. Entonces, Pablo lo que está haciendo es poniendo a los judíos al mismo nivel de los gentiles. Y es importante para nosotros hoy recordar eso, porque a veces como iglesia, especialmente cuando estamos escuchando la verdad y vemos al vecino o vemos a iglesias que se identifican como cristianas y que a la luz de la Escritura no lo son, pero podemos tomar una actitud de superioridad. Podemos tomar la actitud de ellos que no saben nada y señalarlos, pero el capítulo 2 va a mostrar lo absurdo de eso. Pablo nos dice, tú no tienes excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Entonces, aquí hay una diferencia, porque Pablo no está hablando de judíos cristianos convertidos, sino está hablando de los grupos étnicos y se dirige para hablar de gente que pensaba que solo por ser judía, entonces ya era salva. Y creo que aquí hay un llamado súper fuerte, porque hay gente que cree que por venir a la iglesia es cristiana. Tal vez sea el caso tuyo que estás viendo esta clase y espero que el Espíritu Santo te ayude. Pero por ir a la iglesia no eres cristiano. Por estar en una familia de tradición cristiana no eres cristiano. Mi papá es pastor, mi abuelo es pastor, mi bisabuelo fue pastor. Eso no te hace ni pastor ni cristiano. Y es lo que está atacando aquí Pablo. Dice, cuando dices que son perversos, te condenas a ti mismo porque tú practicas lo mismo. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Es decir, que vemos también aquí, Dios es justo, Dios es juez y Dios va a juzgar. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, pregunta, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Y aquí es muy importante entender que
el estar dentro del círculo de una iglesia cristiana no es una licencia para pecar sin consecuencias, valga la redundancia. Y más aún el peligro de estar en una iglesia cristiana sin ser cristiano y viviendo de la misma forma, pero argumentando, yo hice la oración de fe. Yo hice mi oración de fe, entonces a mí no me va a pasar nada, como una suerte de amuleto mágico. Hay una pregunta del versículo 4, donde Pablo dice, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces vimos de la gracia restrictiva de Dios, en esa gracia común, también la tenían los judíos. Y lo que Pablo está diciendo es, Dios ha sido misericordioso con ustedes, judíos, y Dios ha mostrado su bondad con un propósito, guiarte al arrepentimiento. Y esto es importante. Uno de los grandes peligros de la bondad de Dios cuando pecamos es pensar que si no vino un castigo, si no se abrió el suelo debajo mío como con Coré después de lo que hice, si no cayó fuego del cielo, si no se cerraron los cielos, se puso negro el cielo a mediodía, es porque Dios está bien conmigo. Pero lo que dice aquí es lo contrario, es Dios está siendo bondadoso, está siendo paciente, está siendo tolerante contigo para que te arrepientas. Está diciendo, no te voy a destruir ya, voy a esperar para que te puedas arrepentir, abandonar tu pecado. Sin embargo, dice el versículo 5, ¿qué le pasaba a los judíos? Eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, y por eso vas acumulando un terrible castigo para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Una de las doctrinas que vemos con mucha frecuencia en Romanos es la del juicio final. Muy importante. Mucha gente hoy dentro de la iglesia niega el juicio final, niega la idea de que Dios un día va a venir y va a juzgarlos a todos y va a echar a algunos al infierno. Pero en Romanos, donde se presenta el evangelio con mayor claridad, se habla con mayor claridad también de la doctrina de la condenación eterna y el juicio eterno. Así que cuando tú hoy en día escuchas no hay que hablar de la condenación, no hay que hablar del infierno, nadie va a llegar a la iglesia si uno habla de eso, son falsos maestros. En el mejor de los casos, maestros mal preparados y no deben estar allí predicando ni enseñando. Pero Romanos es claro, estamos apenas en el capítulo 2 y ya está hablado 2 veces, creo, acerca de esta doctrina de Dios va a juzgar, Dios va a condenar, y aquí está, se acerca el día de la ira, se acerca el día del juicio. Y esta manera de hablar, para los judíos a quienes va dirigida esta porción, es clara. Ellos conocen el antiguo pacto, ellos conocen el antiguo testamento, los profetas, y los profetas hablan con claridad del día de Dios, del día de la ira, del juicio final, del día venidero. Él, es decir, Dios, verso 6, juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Y vuelve a ponerse a Dios aquí como juez. Entonces, no, pero estamos en el Evangelio, ¿por qué me hablas de Dios como este juez? Muéstrame a Dios como amor. El punto es este. ¿Cómo se presenta el Evangelio? El Evangelio no se puede presentar arrancando con el amor de Dios, sino arrancando con la responsabilidad del hombre y luego con el juicio de Dios a este hombre pecador que es responsable y cómo Dios lo va a enviar al infierno. Solo cuando este hombre entiende su condenación, entiende la santidad de Dios, entiende cómo el juez se va a relacionar con el culpable enviándolo al infierno, entonces la presentación de la justificación por la fe va a cobrar sentido, y es parte de lo que la iglesia últimamente ha perdido. Dice, Dios dará vida eterna, promesa del Evangelio, a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira, su enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, los judíos primero y también para los gentiles. Y habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Mucha doctrina, hermanos, como lo anunciamos al inicio del estudio de esta carta. ¿Qué está viendo Pablo acá?
los dos resultados del Evangelio. Volvemos a Juan 3:16, versículos 17, 18 y 19 también. Dios muestra su amor por el mundo, o Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo a dar su vida en rescate por el mundo. Todo el que cree en Él ha sido perdonado. Pero aquel que no le recibe, aquel que no se somete a Cristo, ya ha sido condenado. Entonces, el Evangelio es la buena noticia, pero esta buena noticia anunciada va a producir dos posibilidades. Y esto es la manera en que Dios se ha manifestado desde el principio de los tiempos. Hay dos caminos. Escoge pues, camino de vida o camino de muerte. Y en este punto viene lo mismo. El Evangelio se presenta y te da dos opciones. O salvación y vida eterna, la gloria, la honra y la paz de parte de Dios, o condenación eterna, que es lo que dice aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo. Y el punto, si te das cuenta, es para judíos y gentiles, condenación y destrucción. Para judíos y gentiles, salvación, honra, vida eterna. Entonces, Dios no tiene favoritos. Tanto judíos como gentiles van a pasar por el mismo proceso. O van a ir al cielo o van a ir al infierno. Ahora, puede prestarse a confusión si le dejáramos la carta hasta allí, porque Pablo dice para los que siguen haciendo lo bueno. Entonces alguien dice, bueno, por eso es que hay que portarse bien, hay que hacer obras, pero lo que sigue de la carta va a echar abajo eso, porque va a entrar a explicar que la justificación es solo por la fe. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es confiar en la manera en que Dios nos hace salvos de principio a fin, y esa manera es a través de confiar en Cristo Jesús, es decir, por fe, por gracia en Cristo Jesús. Eso es lo bueno. Y para muchos, especialmente los gentiles, los judíos, eso va a ser terrible, porque para ellos el seguir la ley de Moisés, como Pablo lo hizo en su momento siendo un fariseo, les daba orgullo y decían, Dios me tiene que salvar. Pero ahora lo que está sucediendo es que Pablo les va a decir, hacer lo bueno es no confiar en la ley, sino confiar en Dios, quien justifica a los pecadores. Bueno, y nos da el versículo 11, Dios no tiene favoritos, lo cual es fundamental. Pablo va a hablar un poco más aquí. Miremos el versículo 16, dice, y el mensaje que proclamo, ¿cuál es el mensaje de Pablo? Es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Entonces, vuelve a lo mismo. Pablo anunciaba juicio. Pablo anunciaba, viene un juicio. Pedro, según Hechos 2, decía, sálvense de esta generación adúltera y huyan de la ira que viene, de la condenación, del juicio que viene. Luego Pablo, para echar abajo la idea de, no, espérate Pablo, tú no entiendes, yo soy judío, nosotros somos el pueblo de Dios, descendientes de Abraham, descendientes de la tribu de Judá, por lo tanto, estamos seguros. Pablo aborda del versículo 17 en adelante algo más fuerte. Dice, tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios. Mira el versículo 19, estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad, es decir, los gentiles, es lo que está diciendo Pablo. Los judíos pensaban de esa forma. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Entonces Pablo lo que está diciendo es, tú conoces la ley, está bien, yo no te voy a argumentar en contra de esto, tú conoces las escrituras, eso está perfecto, se te han enseñado desde niño, magnífico, pero entonces, ¿por qué tú no vives de acuerdo a la ley? Y lo que va a hacer Pablo es decirles, conocer la ley no te justifica. Conocer que Dios ha dicho no robes, no te hace alguien honesto. En una situación, pensemos vas en un carro a 200 kilómetros por hora, algo absurdo, pero vas a esa velocidad. Te detiene la policía, te va a poner una infracción, y cuando te detiene el policía tú dices, no, un momento, espérate, no me puedes poner infracción, porque yo sé que la velocidad máxima es 80 kilómetros por hora en este pedazo. Ah, ¿lo sabes? Sí, lo sé, entonces déjame ir. Bueno, el saber que la velocidad máxima es 80 kilómetros por hora no te convierte en alguien que iba a esa velocidad. De hecho, te hace más responsable por ir a 200 kilómetros por hora, porque tú sabías, entonces ni siquiera eres ignorante, estás pecando abiertamente. Y lo que está diciendo Pablo a los judíos es, revísate porque tú no cumples la ley, tú estás atacando a los gentiles,
Recuerden que en el primer siglo los judíos pensaban que el simple hecho de pasar por el lado de los gentiles, tocar a los gentiles, era una manera de contaminarse, hacerse impuro. Pero Pablo le dice, le pone 3 ejemplos. Predicas que no se debe robar, pero ¿tú robas? Dices que está mal cometer adulterio, pero ¿tú cometes adulterio? Condenas la idolatría, pero usas objetos robados de los templos paganos. Entonces te sientes orgulloso de la ley, de conocerla, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Y alguien podría irse al lado de las obras y pensar que lo que Pablo está diciendo es a los judíos: vive según la ley para que Dios te salve, pero no es eso. Es todo lo contrario. Lo que está haciendo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, es decirle a los judíos: quiero que pienses en el hecho de que tú conoces la ley, pero no la cumples. ¿En qué posición te pone eso? O sea, ¿quién de ustedes judíos ha podido cumplir con la ley? Y la respuesta sabemos que es ninguno, pero sin embargo ellos dicen: estamos orgullosos, y por eso el versículo 24 dice: no es extraño que las Escrituras digan, los gentiles, aquellos a los que tú estás acusando, aquellos a los que tú estás despreciando, blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque dicen, los judíos dicen esto, pero ellos viven igual, ellos son iguales a nosotros. Entonces, este Dios que ellos tienen, no es tan santo como ellos dicen que es. Ese es el punto. Ahora, recuerden que la carta va a terminar exhortando hacia la santidad, pero en este punto lo que Pablo está haciendo es destruyendo sus ideas acerca de su propia justicia. Termina aquí versículo 28, vamos a mirar, y 29, acabando con su propia confianza, o la confianza de los judíos en la circuncisión. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Y eso es lo que ellos pensaban, eso es lo que ellos creían, y eso es lo que cree mucha gente en la iglesia cristiana. Yo soy cristiano porque yo hice una oración de fe, o yo soy cristiano porque mi casa es cristiana. No, verso 29, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión, mira lo que dice el texto, no consiste meramente en obedecer la letra de la ley. Y eso Pablo lo dice porque algunos de ellos, y tal vez Pablo, dicen algunos, estaba pensando en sí mismo antes de Cristo, obedeciendo la ley en su parte externa, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Entonces le está diciendo, mira, desde que a ti lo que más te importa es qué piensa el otro fariseo de ti, qué piensa el Sanedrín de ti, eso significa que tú realmente no has nacido de nuevo, porque una persona cuyo corazón ha sido transformado busca la aprobación de Dios y no la de los hombres. Y podemos pensar en ejemplos para tu vida y mi vida el día de hoy. ¿Cuántas veces te importa más que la iglesia se entere de tu pecado o el pecado de tu familia a saber que Dios ya vio tu pecado? Es decir, le damos más importancia, nos avergüenza más que otro pecador igual a mí se entere de lo que hice, pero no siento lo mismo cuando Dios ha visto mi pecado, Dios ha visto mis pensamientos, Dios sabe lo que hice, y eso no me sonroja. Y muchas veces eso tiene que ver con que la persona no ha nacido de nuevo. Cuando alguien nace de nuevo va a buscar es hacer lo que a Dios le agrada, no tener una buena reputación delante de los hombres. En el Evangelio lo estudiamos, espero que lo recuerden. Dice que mucha gente creía en Jesús, pero no se juntaba con Jesús porque los fariseos habían amenazado con expulsar de las sinagogas a todo el que se juntara con Jesús y dijera que era el Cristo. Y entonces, como buscaban más la gloria de los hombres, preferían hacerse a un lado de Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí precisamente. Entonces ya vimos aquí el capítulo 2:29, y ahora Pablo en el capítulo 3, verso 6 comienza a hacer advertencias acerca del peligro de juzgar, y ya vamos a entrar dentro de poco del 21 en el tema de la justificación por la fe. Entonces miremos 3:6.
Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple con un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. Mira la pregunta como Pablo construye como si le estuvieran lanzando objeciones. Esta es la manera en que la carta es escrita. Es como que Pablo dice, tengo un oponente que me está diciendo, tú enseñas esto, entonces la respuesta es esta. Y por eso es que es tan preciosa esta carta, porque presenta delante del lector como las objeciones que puede encontrar, bien sea en los que están a su alrededor cuando él manifieste esas verdades, pero una cosa más importante, las propias objeciones que en nuestros corazones podemos tener frente a estas verdades reveladas. Y por eso es una carta que hay que leer todos los años, que tú deberías meter siempre en tu estudio personal, porque tu corazón va a argumentar muchas veces en contra de la verdad revelada en Romanos. Entonces dice, ¿no es injusto entonces que Dios nos castigue si mi pecado muestra lo justo que es Dios? Por eso Pablo dice, esto no es más que un punto de vista humano. La respuesta es, de ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Entonces, la justicia de Dios, la santidad de Dios es atacada constantemente por los hombres cuando se habla de la justificación por la fe y cuando se habla acerca de la responsabilidad de los hombres entregados por Dios al pecado. Pero lo que Pablo dice es que Dios es completamente justo y por eso tiene la autoridad para juzgar al mundo. Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿y por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su verdad y le da más gloria a Él? Algunos incluso, presta la atención al versículo 8, nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Pablo está diciendo que hay gente, y eso lo vimos en Colosenses, hay gente diciendo que lo que Pablo está enseñando es, mira, peca todo lo que quieras porque entre más pecas, más se ve santo Dios. Y eso es un absurdo, es decir, de ninguna manera el cristianismo y el evangelio van a hacer un llamado o una apología al pecado. Y este marco es importante para llegar ahorita a la justificación solo por fe, porque algunos, como lo dije al inicio del estudio, argumentan en favor de, esa doctrina lo que hace es promover la inmoralidad en la iglesia. Hablar de la salvación solo por fe, de que la salvación no se pierde, lo único que va a producir en la iglesia es gente pecadora, gente que está haciendo lo que se le antoja. Bueno, la Escritura dice que no, y que quienes dicen esas cosas merecen ser condenados precisamente. Entonces ahí tuvimos una advertencia contra el libertinaje.